Comparto pantalla ahora. Bien, chicos. Acuérdense que cualquier duda pueden interrumpir, pueden levantar la mano, pueden hablar por el chat. Igual voy a dejar aquí el chat abierto en la pantalla al lado para poder ir viendo, ¿bien? A medida que ustedes van hablando. Aquí tienen que sacarse todas las dudas, ¿bien? Entonces aquí tenemos un informe el que yo realicé cuando yo estaba en Econometría 1 en la posición de ustedes. Y la verdad vamos a ver lo básico que tiene que tener el informe. Yo cada vez que ustedes tengan que hacer un informe también pretendo subirle una pauta con las cosas que tienen que traer, pero claramente el tema de los tecnicismos y demás cosas son puntos que son clave dentro de un informe, muy, muy clave. Entonces, vamos a partir por lo principal, ¿no es cierto? Una portada. Y les pido por favor, chiquillos, que cada vez que van a hacer un informe técnico hagan una portada sobria. Me refiero a que no hagan, en estos milicios, miren, no sé si puedo poner esto un poco más pequeño. Esta es la portada, sin más. O sea, el logo en un tamaño no exagerado, ¿verdad? De la universidad, que indique la asignatura y el Z que nos hacemos referencia, ¿ya? En este caso, mi set se llamaba de esta manera. Los integrantes del grupo, muy importante, ¿bien? Porque probablemente yo descargue todos los archivos y después los lea y los evalúe, no lo esté viendo directamente desde el desde el correo, así que necesito el nombre del profesor. Mi profesor se llama Jorge. Bien, y la fecha también, la fecha de entrega. Bastante importante. Yo voy a verificar inmediatamente que estén estos elementos como elementos mínimos. Ahora yo sé que hay gente que a veces le gusta hacer portadas coloridas y le ponen una imagen y demás cosas, son cosas que al menos para esta asignatura no van a ir con la portada. Yo lo que quiero de ustedes es una portada sobria. Ahora no tiene que ser este mismo modelo, chiquillos. O sea, ustedes pueden, no sé, el logo ponerlo a un costado, poner Universidad de Concepción al otro. Ustedes eligen, pero tienen que tener ciertos elementos y tiene que ser puesto de una manera sobria. ¿Bien? En términos de, por ejemplo, tamaño de la letra, yo tampoco es que les voy a exigir un tamaño de la letra, para el trabajo sí va a pasar, bien. Eh, o probablemente cambio de opinión de aquí a la pauta, ¿no? Ahí lo voy a ir viendo. Pero ¿cuál es la idea? Es que ustedes no pongan una letra extremadamente pequeña, porque si ustedes lo ven un poco de lejos van a ver puras líneas nomás, y no va a tener mucho sentido. Ni tampoco que pongan una letra extremadamente grande, porque ustedes han visto cosas así, se ven totalmente, se ven mal, se ven feas. Entonces, la verdad es que tienen que ocupar una letra de tamaño prudente. Normalmente se ocupa entre 11 y 12. ¿Bien? Ahora, el tipo de la letra, normalmente se ocupa una letra también que sea sobria, que sea bastante, puede ser el mismo Arial, puede ser Times News Roman. Ahí vamos eligiendo, ahí voy a definir quizá un tipo de letras para que ustedes vayan haciendo. ¿Bien? Primer punto sumamente importante, chiquillos, dentro de el, el informe. Primera hoja, lo que tiene que llevar es el resumen ejecutivo. ¿Bien? Que es básicamente un resumen de cualquier texto, pero al ser un informe ejecutivo pasa a ser resumen ejecutivo. ¿Y qué es lo que tiene que tener un resumen ejecutivo? Es, ¿cuál es el objetivo del trabajo? ¿Bien? ¿Cómo se hizo todo esto? Si es que obtuvieron datos, ¿cómo se obtuvieron? Y los resultados, pero los resultados son solamente resultados a la ligera, no son resultados profundos.
El resumen ejecutivo es una idea para saber lo que está dentro de acá. Muy importante, es un resumen. He visto resúmenes ejecutivos que a veces son de una página y media, eso no es un resumen. ¿Bien? Inclusive en estos informes van a ser bastante cortos y yo se los dije que iban a ser informes chiquititos, no les van a tomar mucho tiempo, pero sí tienen que limitarse a una cierta cantidad de líneas. En este caso tengo 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 líneas, lo que es un buen tamaño para un resumen ejecutivo. Lo ideal es que no sobrepasarse de los 15. O sea, ustedes se pasan de las 15 líneas, ya deja de ser un resumen propiamente tal y se alarga bastante. Intenten limitarse en su resumen, que tienen que tener el objetivo, tienen que tener cómo se hizo todo a grandes rasgos, siempre a grandes rasgos, porque es simplemente una pincelada de lo que se hizo, y resultados también, una pincelada de los resultados principales. ¿Bien? Bueno, ustedes van a tener este video, así que ahí van a poder leer más o menos cómo es que se hizo esto. ¿Bien? En este caso era un problema que a ustedes no les va a tocar, porque claramente era un set que a mí me tocó cuando estuve en la media, pero es la idea básica. Algo muy importante, cada vez que nosotros escribimos un informe, sea este técnico o no, los informes siempre se escriben de una manera de escritura que es en tercera persona. Eh, es, por ejemplo, el objetivo de cualquier empresa, tal, bien. O, por ejemplo, cuando nosotros entremos ya a la siguiente parte, nunca decir yo hice, nunca ocupar en la primera persona. Siempre intenten ocupar el se realizó, se debe realizar, como sale acá. Siempre ocupar la tercera persona. Ojo con eso. Bien, ojo con eso. ¿Por qué? Porque el informe siempre se hace pensando, chiquillos, en la persona que va a leer el informe. No se hace pensando en que yo lo estoy escribiendo y que yo también lo voy a leer. Se hace pensando en la persona que va a leer el informe. Por ende, la persona que lee el informe no puede decir yo realicé tal, bien, como si fuese un cuento. Bien. Eso déjenselo para los ensayos y cosas así. En general, son los informes, sean o no ejecutivos o técnicos como este, tienen que estar escritos en terceras personas. Pero sigamos con las partes del informe. La primera parte, chiquillos, luego el resumen, ¿bien? Después debería ir una introducción, ¿bien? Pero esa introducción yo la voy a solicitar solamente para el trabajo. Para lo que van a ser los talleres, las clases prácticas, estos informes chiquititos que vamos a tener entre unidades, no se va a pedir la introducción. ¿Bien? ¿Por qué no se va a pedir la introducción? No se va a pedir la introducción porque no hay una problemática real, no hay un estudio mucho más profundo. Y la verdad, para hacer una introducción, ustedes tienen que incluirse un poco más en la problemática, en lo que ustedes quieran estudiar. La verdad es que eso lo voy a pedir solamente para el informe final, pero para estos informes intermedios que vamos a tener durante la asignatura, vamos a saltar directamente a lo que es el análisis estadístico y econométrico. Pero aquí hay un orden de cosas que tienen que ir sí o sí. ¿Bien? Lo primero es el objetivo, tal como el resumen, sigue más o menos la misma estructura del resumen. Lo primero que tienen que hacer es el objetivo. En este caso es, ¿qué dice? Dice, para el desarrollo de la estrategia óptima de posicionamiento de la empresa comercializadora, se presenta una base de datos anual que posee información desde los años 1974 hasta el año 2013, con lo cual se estimó la siguiente regresión OLS. Probablemente estas palabras vayan a ser las mismas palabras que yo voy a ponerle a ustedes en el set de ejercicio. ¿Bien? Y esta regresión, ¿bien?, es la misma regresión que va a aparecer en el set de ejercicio. Yo no les voy a pedir, hasta el trabajo final al menos, que ustedes creen una regresión. ¿Bien? Yo les voy a dar la regresión.
Pero muy importante, una vez que nosotros ponemos la regresión, tenemos que decir qué es ventas, qué es PV, qué es PC, qué es GP, inclusive qué es MU. ¿Eh? Entonces, en este caso, donde ventas es la variable dependiente, medida en miles de dólares. La unidad de medida sumamente importante. Si están tomando apunte, son cosas que no pueden irse. PV es el precio promedio de ventas. PC es el precio de la competencia. GP es el gasto destinado a publicidad. ¿Bien? Cabe destacar que todas estas unidades están medidas en dólares. Bien, sumamente importante. ¿Ya? Ahora bien, beta 0 representa las ventas independientes del precio de venta de esta compañía, precio de la competencia, tanto, y es un valor constante. ¿Ya? La verdad es que esta era una información que podía no estar, porque después yo voy a leer el beta 0. Entonces no es necesario que aparezca que leer el beta 0 acá. ¿Bien? Claramente yo también hice este informe cuando estaba en su posición y incluí esto porque dije, ya, entre más información mejor, pero no siempre es así. ¿Bien? Pude haber no escrito esto. Pero muy importante, finalmente se debe incluir el elemento estocástico en la regresión, denotado por, en este caso, un U, pero nosotros el error lo estamos poniendo como mu, el cual sigue una distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrada. Esto yo también se los voy a poner a ustedes, y de hecho nos vamos a dar cuenta que todos los errores, que al menos que nosotros vamos a ver en este semestre, tienen esta distribución, ¿ya? Inicialmente. Eso hasta ahí. Fíjense que hasta el momento hemos visto el propósito, el objetivo de la investigación. Hemos presentado la regresión que nosotros queremos correr y presentar los datos. ¿Qué son cada sigla que están arriba? Porque si ustedes ponen aquí precio de la competencia, precio de venta, gasto en publicidad, le va a quedar, si lo escriben textual, le va a quedar una regresión muy grande, ¿verdad? Entonces, la idea de hacer esta abreviatura es que no nos quede una regresión muy aparatosa, inclusive si yo agrego más variables, probablemente voy a tener que pasar una segunda línea en la regresión, entonces hay que hacer estas abreviaciones, que nos permite que se vea algo mucho más limpio, mucho más esbelto. Y, y hay que tener en consideración, sí, de que después yo tengo que ver y decirle a la persona que va a estar leyendo el informe, que en este caso voy a ser yo, qué es el precio de la competencia, o sea, qué es PBE, qué es GPE, qué son las siglas, qué significan y en qué se miden. Muy importante. Después de eso, lo que ustedes tienen que hacer es una estadística descriptiva, un análisis descriptivo, ¿bien? De todas las variables. Fíjense que aquí dice, inicialmente se debe realizar una estadística descriptiva de las variables, lo que contiene información general y relevante que permite comprender su comportamiento, lo cual es necesario para poder estimar el modelo mediante mínimos cuadrados ordinarios y de esta manera obtener la relación y el impacto que posee cada variable respecto a las ventas. ¿Bien? La verdad, son palabras que, si bien son técnicas, yo no pido que ustedes pongan exactamente lo mismo. Claramente no tienen que poner exactamente lo mismo. Yo voy a acordar que es exactamente lo mismo y no hay la idea. Ustedes tienen que formular una idea similar, pero esa es la idea, que inicialmente se tiene que hacer la estadística descriptiva. ¿Y qué contiene la estadística descriptiva, Tiki? Primero, tiene que contener la media o promedio. ¿Sí? Distintos nombres, la misma cuestión. ¿Bien? Es decir, el promedio de las ventas, el promedio del precio de venta, el promedio del precio de la competencia, el promedio del gasto en publicidad. ¿Bien? Después, el dato mínimo y el dato máximo. ¿Bien? Agregado a esto, yo le agregaría acá, que no está, pero yo, porque claramente yo les digo, este fue un informe que yo preparé cuando yo estaba en su posición, yo agregaría también la división estándar. Entonces yo agregaría media, desviación estándar, mínimo y máximo. ¿Bien? Y es bastante importante
la correlación también. Luego más adelante vamos a ver la importancia de la correlación. Fíjense que la correlación en este caso es de 1 con las ventas, porque la idea es analizar la correlación de cada variable con respecto a las ventas. La correlación que tiene el precio de ventas con las ventas. Fíjense que es de menos 0,38. Significa que tiene un impacto negativo el precio de las ventas en el nivel de ventas, claramente. Si yo aumento el precio de venta, mis ventas van a disminuir. ¿Bien? El precio de la competencia tiene un impacto positivo, claro, porque si el precio de la competencia aumenta, mis ventas van a aumentar, porque ellos van a dejar de comprar en las competencias y van a ir a comprarme a mí. El gasto en publicidad tiene un impacto positivo también. ¿Y cuál es el impacto positivo? ¿Por qué un impacto positivo? Porque el gasto en publicidad, claramente, si es que aumenta mi gasto con publicidad, probablemente va a llegar más gente a mi negocio y voy a tener más ventas. Esa es la idea. Bien, estas correlaciones claramente nosotros también las vamos a aprender a sacar, los vamos a aprender a sacar en los software estadísticos, así que no se preocupen. Lo muy importante es que la correlación que nos importa es de cada variable independiente con la variable dependiente. No me importa la relación que haya entre el precio de la competencia y el gasto en publicidad. Me importa el de gasto en publicidad con las ventas, precio de competencia con venta y precio de venta con ventas. Por eso la correlación entre ventas es de 1, porque de venta y venta es lo mismo. ¿Bien? ¿Y qué son estas estrellitas, estos asteriscos que aparecen acá? Es un nivel de significancia, algo que nosotros vimos en las clases introductorias, que existen niveles de significancia al 1, al 5 y al 10%. Pero esto nosotros lo vamos a introducir más adelante y qué significa que sea significativo al 1, al 10 y al 5%. ¿Bien? Lo vamos a ver después, pero fíjense que cada vez que yo ocupo alguna abreviación, en este caso las abreviaciones son las estrellitas o estos asteriscos, yo tengo que decir qué es lo que significan. En este caso, que hayan tres asteriscos significa que el valor P es menor a 0,01, que significa que es significativo al 1%, que hayan dos estrellitas significa que sea significativo al 5% y que haya una significa que al 10%. Muy importante, hay que poner esta información porque si no, yo puedo decir ya, pero 3 estrellitas, 2 estrellitas, que no hayan estrellitas, ¿qué significa? Ya, entonces ahí uno tiene que poner esta información. Ahora esta información también, ustedes la podrían poner a un tamaño más pequeño. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la tabla, ¿qué es lo que tiene que tener, chiquillos? Tiene que tener el número de la tabla. Bien, tabla o cuadro, dependiendo de lo que ustedes hagan. En este caso es una tabla y el nombre, ¿ya? Normalmente es mucho más común hacerlo de esta manera. Dejen abrir un Word. Entonces, poner tabla 1 y poner quizás en comillas y y así, por ejemplo, estadística descriptiva. En comillas y también en cursiva, creo que sí. Y ahí después nosotros ponemos la tabla. ¿Ya? Eso es como mejor. Y de esto, que ustedes lo alineen al centro o la alineen a la izquierda, la verdad da totalmente igual, va a depender. Lo que pasa es que cuando uno hace informe normalmente lo hace para alguna institución, alguna revista y cosas así, y ellos tienen sus propias reglas. La verdad, ustedes pónganlo en el centro, pónganlo al costado, no lo pongan a la derecha, ¿no? ¿Bien? Pero pueden ponerlo a la izquierda, pueden ponerlo al centro, ustedes eligen. Ahora pueden ponerlo así, yo les digo, mejor pónganlo así que como está acá. Bien, mucho más correcto. Muy importante, tienen que poner la fuente, bien, para yo no saber que se están robando esta tabla. Fuente, en este caso, elaboración propia, ¿ya? Pero aquí, Teguillo, yo cometí un error, y es un error netamente gramatical. ¿Por qué? Porque claramente después de esto viene la tabla, que va a estar ahí, ¿bien? Y después, centrado, esto sí va centrado, es fuente, y aquí es elaboración propia. Después de los dos puntos, y esto es algo técnico, no va mayúscula.
¿sí? Después de los dos puntos no se escribe con mayúscula. Así que es elaboración propia. ¿Por qué aquí yo sí podría ponerle mayúscula? ¿Bien? Porque estoy haciendo el nombre de la tabla. Al ser un nombre, tiene como la interpretación como si fuese eh, un, un nombre propio, ¿verdad? Entonces se puede escribir como con mayúscula. ¿Bien? Pero en la parte de fuente y elaboración propia hay que ponerlo con minúscula. Ya un detalle que yo me di cuenta mucho más trabajo después. Ya después de los dos puntos no se empieza con mayúscula. Bien, eso es lo fundamental. Ahora, ¿cómo ustedes tienen que hacer más o menos? Perdón, vamos a abrir esto. Eh, ¿Cómo ustedes tienen que hacer la tabla? Bien, más que nada, la tabla yo normalmente la pido de esta manera, de que tenga solamente líneas verticales. ¿Ya? Que no tenga líneas horizontales cruzadas, ni tampoco que sea cerrada. Esta manera es una manera mucho más limpia de ponerla, eh, y es mucho, de verdad, mucho más limpia. De hecho, sí, puedo poner la imagen para allá, pero déjenme ver. Ustedes podrían hacerlo como si fuese un cuadro también. Pero la verdad es que cuando nosotros lo cerramos y convertimos esta tabla, no en tabla, sino que en un cuadro, eso se ocupa más para otras cosas, por ejemplo, para un cuadro comparativo, ¿bien? Comparar cosas y demás. La verdad es que cuando se muestran los resultados, una manera mucho más amigable de ponerlas es esta manera, en donde fíjense que pongo la primera línea para hacer alusión de que aquí empieza la tabla, y la segunda línea hace alusión de que hay un corte en la tabla y de que de ahí en adelante empiezan las variables, los datos en general, es decir, separa el encabezado de los datos. Y la última línea netamente para hacer alusión a que se terminó la tabla. ¿Ya? Después vamos a ver que hay posibilidad de poner otra línea, sí, si que nosotros estamos hablando de una información distinta. Es decir, si estoy hablando de datos de la tabla, puedo poner otra línea y después es otros datos aparte de esto, bien, que son distintos. Ahí puedo poner otra línea en medio. Pero esa es la idea de escribirlo de esta manera un poco más limpia. Aquí vienen cosas importantes, chiquillos. Fíjense que yo digo, el análisis descriptivo representado en la tabla 1. Esto tiene que ir. ¿Por qué? Porque después de poner una tabla, un cuadro, una figura, un gráfico, yo tengo que citarlo. ¿A qué me refiero con citarlo? Tengo que decir. Yo no puedo empezar a hablar de la tabla, decir, las ventas promedio son de 344 miles de dólares inmediatamente. No puedo decirlo. ¿Bien? Sino que tengo que decir que esos datos están en la tabla 1. ¿Bien? Porque si yo no cito la tabla, es una tabla que está simplemente ahí estorbando. Tienen que citar una tabla, una figura, un cuadro, lo que ustedes pongan. ¿Bien? Un gráfico, lo que sea. Tienen que citarlo, porque si ustedes lo ponen y no aporta información, mejor, es mucho mejor sacarlo. Y si que ustedes lo ponen y empiezan a leerla, bien, sin citarla, yo no voy a saber yo no voy a poder cómo entender de lo que ustedes están hablando es lo que aparece en la tabla. Entonces, hay que citarla. Cada vez que se pone una tabla, hay que citarla y hay que hablar sobre ella. Entonces, fíjense que yo aquí dice que esta tabla permite observar ciertos aspectos importantes, tanto como la competencia vende en promedio, tanto, bien, con un precio medio de ventas que es inferior al de la competencia. Bien, entonces aquí, fíjense lo importante. Yo lo que voy a ir haciendo no es leyendo las cosas textuales. Por ejemplo, las ventas no son 344, porque está en miles de dólares. Entonces son 344.749 dólares. ¿Bien? ¿Qué otra cosa? Yo no leí textual esto, porque para leer lo textual yo miro la gráfica y nada más. O sea, yo miro la tabla y con eso me basta. Sino que yo veo que el precio de las ventas es menor al precio de la competencia y eso es lo que puse yo.
con un precio medio de venta que es inferior al precio de la competencia. ¿Bien? ¿Y qué otra cosa yo puse? Que además se observa que el gasto en publicidad es muy relevante en esta compañía. ¿Por qué yo sé que es muy relevante? Porque tiene una correlación muy cercana a 1. ¿Bien? Dado que posee una correlación de ventas cercana a 1. Eso es lo que se puso acá. ¿Bien? Eso quiere decir que una variación en el gasto de publicidad generará un cambio significativo en el nivel de venta. ¿Bien? Muy importante. Ahora fíjense en lo que aparece después. Yo digo, posteriormente se realiza la estimación del modelo por OLS, bien, por mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, igual un tecnicismo y que ustedes probablemente se dieron cuenta tanto en los apuntes como como en las diapositivas, cada vez que yo hago alusión a OLS, estimación por, intenten ocupar cursiva, ¿bien? Por OLS, ¿sí? Esa es la idea. Bien, yo aquí no lo ponía. Bien, y la verdad es que OLS en estas siglas tienen que ser, perdón si escuchan a mi perro, tienen que ser en cursiva. ¿Bien? Entonces, fíjense, dice, posteriormente se realiza la estimación del modelo OLS, los resultados se han reflejado en la tabla 2. Ahora, fíjense esto, yo pude haber puesto la tabla 2 de inmediato, ¿bien? Y después poner la interpretación, pero ¿pueden ponerlo al revés? Sí. Pueden ponerlo al revés. Y yo digo al tiro, la interpretación es la siguiente, y lo voy poniendo. El precio de ventas de la compañía tiene un efecto negativo y significativo al 1%, tanto. Bien, y después se va leyendo las cosas. No, ustedes van a aprender cómo se leen cada una de estas cosas. Por ejemplo, que el precio de venta sea -2 significa, tal como aprendimos ayer, ¿verdad? Que si el precio de venta aumenta en una unidad, en $1, las ventas van a aumentar van a disminuir, dice, en 2,11 unidades lo que se mide las ventas. En este caso son van a disminuir en 2.000, porque las ventas están en miles de dólares. Y esa es la idea. ¿Bien? Lo que tiene que ver con análisis de significancias, qué significa, por ejemplo, esta F, este R que está acá, nosotros lo vamos a ir aprendiendo. ¿Bien? Pero fíjense, esto es lo que yo les decía en la tabla. En esta tabla, después nosotros vamos a aprender cómo calcular esta tabla y todo eso. Pero estos son básicamente los resultados de beta 0, beta 1 y estos son otros betas. ¿Bien? Y después vamos a ponerle aquí una línea nada más. Simplemente una línea para hacer separar lo que son estos datos. ¿Bien? Para separar estos datos de estos datos. Aquí una línea hubiese quedado perfecta. ¿Bien? Solamente yo no tenía expertise en este momento, así que ustedes no cometan los errores que yo iba cometiendo. ¿Bien? Entonces, ustedes tienen que ir leyendo cada una de las cosas que van poniendo acá. Claramente, este test, este informe era un poco más avanzado y después de esto se aplicaban ciertos tests y después la idea es que ustedes vayan leyendo los informes de manera de que lo que aparezca en el informe sea como un recorrido de todo lo que nosotros vamos a ir haciendo. ¿Bien? Cada vez que ustedes vean una cápsula de la que yo voy a ir subiendo con la, con la programación, yo voy a ir detallando los paso a paso y qué significan ciertas cosas. Así que básicamente lo que ustedes tienen que hacer es replicar las cosas que yo digo con sus palabras y meter un poco más. Fíjense que en este caso se tuvieron que reescalar las variables. Bien, entonces yo puse regresión por OLS con variables reescaladas. Bien, igual como hicimos en la clase de ayer, nosotros tuvimos que reescalar las variables y se sacó una nueva regresión. Entonces, esto es como un cuento. O sea, primero lo que hice yo una estadística descriptiva para saber cómo son las variables, más o menos. Y después de eso, yo hago la regresión, pero después cuando yo hago la regresión me doy cuenta de que la regresión puede estar mala. ¿Por qué? Porque hay un problema de escala. Así que tengo que reescalarla y hago la regresión por OLS. ¿Eh?
Y esto sí es bueno. ¿Bien? Y aquí lo voy leyendo. Bien, aquí fíjense, esto se muestra en la tabla 3, muy importante citar la tabla. Pero eso, esto es un cuento, yo les voy a generar mucho más estructura de lo que tienen que poner primero, lo que tienen que poner después, cosas que tienen que ir poniendo y no. Espero que para cuando ustedes tengan que entregar el primer informe, que eso es después de cuando nosotros hagamos el set 2, que falta todavía, faltan una semana aún. Espero recibir hartas consultas, profe, lo estoy haciendo bien, profe, pongo esto, no lo pongo, cosas así. ¿Bien? Claramente, como les digo, acá hay mucha más información de que nosotros todavía cosas que todavía no pasamos. Así que no nos compliquemos con eso si no entendemos. Pero si se fijan del análisis econométrico a estadístico econométrico son 2 hojas y media, menos de 2 hojas y media. Y de hecho, si le sacamos las tablas, son casi 1 hoja y media. Entonces, lo que ustedes van a tener que escribir en realidad es bastante poco. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es básicamente algo técnico, algo que no tiene mayor complicaciones. Pero después vienen las conclusiones. Y en las conclusiones, esta es la parte más importante del trabajo. Por lejos la más importante. ¿Por qué? Porque dice, ya, primero en las conclusiones tenemos que hacer un resumen de lo que nosotros hicimos. El modelo de regresión lineal estimado por ERS ayudó a identificar las relaciones de causalidad, tal. ¿Bien? A través de la regresión fue posible inferir algunos puntos relevantes para la implementación de la estrategia de comercialización deseada por la compañía. ¿Bien? Fuese eficiente. ¿Bien? Y después empiezo recién la conclusión. Se concluye que el precio de la competencia no es un factor significativo, por cuanto no se debe considerar invertir en ello, dado que no contribuye significativamente al aumento de las ventas. Sin embargo, tampoco es posible eliminar esta variable del modelo, ya que podría afectar a las demás variables, son sus cositas que vamos a ir viendo después. Pero sumamente importante, cada vez que nosotros hacemos una conclusión, vamos a ver todos los resultados que nosotros leímos antes, qué implicancia tiene. Es decir, yo, chiquillos, no quiero, y esto anótenlo, ¿bien? No quiero ver absolutamente un número en la conclusión. En las conclusiones no van números, no van cifras. En las conclusiones van qué significan las cifras que yo puse en los resultados anteriores. Eso sí va. Pero no van las cifras en la conclusión. Pero la parte más importante del trabajo y la que más me importa a mí es qué significa tanto las cifras y qué significa tanto las conclusiones. ¿De qué me sirven estas conclusiones? En este caso, aquí. ¿eh? Estas tres líneas, en este caso, claramente la conclusión pudo haber sido más larga. Yo espero que ustedes escriban una conclusión un poco más desarrollada, que se explayan acá, explayen. Y siempre hablando en tercera persona, no, pero aquí son las recomendaciones. Se observa que la estrategia a implementar debe considerar principalmente disminuir el precio de la venta, dado que es la variable que posee mayor incidencia en las ventas. Claro está que para concretar dicha disminución se debe tener en cuenta los costos de la compañía. Bien, fíjense que esas son cosas que no aparecen en la regresión, pero yo las pongo porque son obvias, ¿verdad? Y como nosotros, ingenieros comerciales en formación que son ustedes, tienen que llegar a estas conclusiones. Lo que se busca a través de esta medida es aumentar la demanda y de esta manera mejorar la posición actual de la compañía en el mercado. Esas son cosas que ustedes tienen que ir poniendo. Adicionalmente, se debe incrementar el gasto en publicidad, ya que esta variable posee un efecto positivo y significativo en las ventas, es decir, un aumento en el gasto destinado a la publicidad generará también un incremento en las ventas de la empresa. ¿Bien? Y finalmente, la estrategia a implementar consiste en combinar la variación en ambos factores o implementar cada uno por sí solo, generando un aumento en las ventas que se traduzca en una mejor posición en el mercado. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos una problemática, lo que queremos es ver cómo esta empresa quiere mejorar sus ventas. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. ¿Bien? Pero estos son recomendaciones porque ustedes, chiquillos, el día de mañana tienen que entregarle un informe técnico a una empresa
sea en la posición que sea. Yo he visto ex compañeros míos que están trabajando en una empresa en la parte de recursos humanos y hacen estos informes, así que, y informes básicos, no necesariamente tienen que ser con econometrías, pero los resultados más importantes cuando uno lo pasa a su superior o a los inversionistas es las conclusiones, las estrategias. Esto, ellos no van a leer el tecnicismo. ¿Bien? El tecnicismo dejémoslo para nosotros. ¿Bien? El tecnicismo sirve para, para saber que todo lo que se hizo es algo está bueno. ¿Bien? Y un inversionista que sepa sobre esto probablemente lo lea. Pero a la gran cantidad de la gente, los inversionistas o los superiores, lo que más se les va a interesar va a ser esto. ¿Bien? Así que básicamente esas son las partes que ustedes tienen que considerar. ¿Cuáles son? Bueno, una portada sobria, un resumen ejecutivo, un análisis estadístico y descriptivo, bien, ojo con las tablas, la información que tienen que traer, lo mismo si ustedes ponen un gráfico, tiene que ir con su título, con su nombre, la fuente, todo. Eh, y luego de eso tienen que hacer las conclusiones. ¿Bien? Yo, chiquillos, de todas maneras, esto era para que ustedes conocieran a grandes rasgos cómo se hace un informe, pero un informe cómo se sabe hacer realmente en la práctica. ¿Bien? Eh, yo leí bastante informe de lo que, bueno, de los casi 2 años que llevo aquí en la sede de Concepción, haciendo el magíster, y me he dado cuenta que al menos las generaciones y los cursos que me ha tocado revisar quizás algunos trabajos, quizás como ayudante o como docente o como ciertos módulos de ciertos ramos, eh, no saben escribir. Entonces yo quiero que ustedes aprovechen este curso para que salgan de acá y que puedan decir, yo sé escribir un informe técnico de buena manera. Y eso, créanme, los ayuda a ustedes a poder resumir resultados y también a generar esta habilidad que nosotros tenemos que saber, sobre todo para los que se van a ir al área económica, de tener números y poder explicarlos de una manera simple a las personas. ¿Bien? Porque esa es es la primera misión que nosotros vamos a tener. ¿Bien? Eh, y más que nada la implementación de esto, o sea, cuáles son las recomendaciones. Bien, nosotros vamos a trabajar para hacer recomendaciones. Y esa es la idea. Bien, bien, chiquillos, dudas, pregunta, algo que ustedes aquí tienen un minutito porque ya estamos sobre la hora, así que ustedes díganme, ¿tienen alguna duda en particular? Usted tiene que recordar también que yo tampoco los voy a dejar solo en este proceso de cuando ustedes hagan el informe, tal como les dije anteriormente. Mi Teams no siempre está abierto, la verdad, pero lo acabo de descargar en el iPad ayer para poder tenerlo muy presente y que me lleguen las notificaciones por si ustedes me hablan. El correo siempre está disponible también. Me pueden hacer dudas. Yo normalmente, la verdad, tengo una agenda que últimamente, que dentro de la semana está bastante agotada. Voy a intentar responderle siempre apenas pueda. Siempre, siempre. No lo voy a dejar esperando mucho tiempo. Así que hagan todas las preguntas que sean necesarias. ¿Bien? Así que, chiquillos, dudas, si no, simplemente nos vamos retirando y, bueno, nos veremos el viernes. ¿Bien? Ya, chiquillos, perfecto. Muchas gracias por venir. Espero los que no hayan podido venir que después revisen el video. Yo lo voy a colgar a YouTube y se lo voy a subir al Canvas también. Si no, para los que aún no están en Canvas por tema netamente de inscripción, va a quedar aquí en el Teams también, así que no hay problema con eso. Y eso, chiquillo. Nos vemos el viernes. Acuérdense que el viernes vemos los supuestos LS y ahí vamos a hablar algunas cositas sobre la tarea que les di ayer y sobre esto también sí que tienen dudas. Así que cualquier cosita me escriben, chiquillo. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, que estén bien.
Adiós, chiquillos, que estén bien.